¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Ok, perfecto. Ok, seguimos con el tema de tormentas de diseño y en específico con las curvas IDF. Vimos en la clase anterior que a partir de un registro, ya sea de lluvias o de caudales, por ejemplo, de una serie de máximos anuales, nosotros extraíamos esos máximos anuales y los llevábamos a una serie para poder hacerle el análisis de probabilidad. Y vieron que podíamos calcular entonces diferentes periodos de retorno a partir de los datos y ajustarle una distribución teórica a esos datos, ¿cierto? Entonces, vean que con eso, en el caso específico de la tormenta, lo que eso nos genera es una lámina, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos trabajando con milímetros, sería una lámina en un periodo de tiempo específico, por ejemplo, 24 horas, 5 horas o el tiempo que nosotros tengamos y podemos calcularle el periodo de retorno. Y eso es lo que nosotros vamos a ver con tormenta de diseño. En el caso que tenemos aquí, esas tormentas de diseño, bueno, como su palabra lo dice, nos sirve justamente para hacer todos los diseños hidrológicos. Cuando ustedes tengan una estación de medición de caudal, ustedes primero calculan sus periodos de retorno a esos caudales directamente. Pero en el caso de que no dispongan de datos de caudal, y necesiten hacer el diseño de un puente, el diseño de una alcantarilla o de una estructura de mitigación, necesitamos entonces utilizar un modelo tormenta caudal para poder realizar el modelaje y conocer cuál sería ese caudal. Entonces, lo que trabajamos es con las tormentas aplicadas a una cuenca. Ahora, nosotros vimos que en ese caso, esas tormentas de diseño también están asociadas a un periodo de retorno, ¿verdad? Entonces, vean que aquí tenemos que ocupamos la frecuencia o periodo de retorno y eso nos va a dar, ¿verdad? ¿Cuál es ese coeficiente de seguridad en la obra o en años de la vida probable que vayamos a tener? Inclusive una de las clases vimos hasta cómo calcular el riesgo asociado y la confiabilidad de que ese evento se vaya a generar en N años, ¿verdad? Que sea un evento, digamos, repetitivo. En este caso es muy importante, como lo vimos anteriormente, la frecuencia, el periodo de retorno y la probabilidad de excedencia que ya hemos estado trabajando. Cuando nosotros ya tenemos la probabilidad de excedencia, vean que esto justamente es lo que estuvimos realizando para el Excel que estábamos ahora, donde teníamos todos los periodos de retorno. Vamos a ver aquí. Tenemos todos nuestros periodos de retorno, la duración con la que estamos trabajando, que eso se refiere a lo que estuvimos, de dónde extrajimos la serie. Por ejemplo, si yo extraje una serie donde yo tomé el caudal o la precipitación o la lámina acumulada máxima en un periodo de 24 horas, entonces estaríamos trabajando una duración de 24 horas aplicándole lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Cada uno de esos periodos de retorno y dando un puntito en esta gráfica donde vamos a tener lámina. Y si yo divido la lámina en 24 horas, pues obviamente voy a tener intensidad de precipitación, ¿cierto? Ahora, si yo lo que tenía es, o si yo lo que tengo, por ejemplo, es una serie completa de datos cada 5 minutos, eso lo habíamos visto en una clase, y yo quiero conocer la lámina que se acumula, por ejemplo, en 2 horas, yo tengo que tomar toda esa serie que está cada 5 minutos y acumularla a 2 horas. De ahí calcular cuál es la máxima lámina en un año que se dio en
esas 2 horas. Y esa sería la extracción de series que estaríamos trabajando para los periodos de retorno. Entonces vean que para trabajar esto, por ejemplo, si lo quiero calcular para cada hora, tendría que hacer 24 veces lo que hicimos anteriormente para cada uno de los periodos que están aquí señalados, dependiendo de la función de distribución de probabilidad que se vaya a utilizar. Por lo tanto, bueno, esto es lo que ya les había dicho. De la extracción, el orden. Aquí vean que estoy utilizando Weibull, pero no necesariamente tiene que ser Weibull, ¿verdad? Dijimos que Weibull era el que más se utilizaba, pero vimos que dependiendo del tipo de distribución que yo escoja, puedo cambiar la posición de ploteo, ¿verdad? En el caso de, entonces, ok, si, por ejemplo, yo voy a trabajar en Costa Rica, esta información está en el libro del Vente Chao. No, perdón, esta información está en el de Billón, que hicieron una recopilación de diferentes estudios que se han desarrollado, por ejemplo, para Costa Rica. Hay uno de los más viejitos, para que ustedes tengan una idea, del 67, que este investigador tomó un registro de varias estaciones a través de Costa Rica con un registro de 11 años de precipitación. Y entonces él extrajo diferentes series, por ejemplo, extrajo la serie de 6 horas, la de 1 hora, la de 30 minutos, 2 horas, etcétera, varias series, y realizó el análisis y generó este mapita que tenemos aquí de isoyetas. En este caso, este es un método que si nosotros no tenemos ningún tipo de información se podría utilizar, nada más que está muy viejo y bueno, obviamente no es recomendable. Nada más se los muestro acá para que vean ustedes cómo se podría obtener la precipitación. En este caso se tiene este mapa de isoyetas de Costa Rica, ustedes se ubican dónde es que están localizados y se fijan en cuál isoyeta se encuentran. Este mapa es para una lluvia con 1 hora de duración y un periodo de retorno de 1 año. Entonces tenemos 1 hora, pues lámina, ¿verdad? 1 hora, periodo de retorno de 1 año. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono esta curva, que es la de 30 milímetros, entonces me ubico acá. Entonces digo, ok, esos son 30 milímetros para 1 hora, 1 año, ¿cierto? Pero yo quiero conocer para esa hora otro periodo de retorno, por ejemplo, un periodo de retorno de 10 o de 20 años. Entonces sigo en dirección a la línea y me extiendo hasta el periodo de retorno que quiera llegar. Una vez que yo me extienda, por ejemplo, si quiero conocer el de 10 años, tomo este valor y lo extiendo hasta el valor que tengo acá. Entonces voy a pasar ya de tener 30 milímetros a casi, digamos que 55 milímetros. Entonces significa que 55 milímetros sería el nuevo periodo de retorno de 10 años para una intensidad, para una duración de 1 hora, ¿verdad? Luego, con ese valor que teníamos de 55, vamos a venir acá, ¿verdad? Vean que esta es la duración. Vamos a venir a la hora y vamos a tocar la curva de 55. En este caso sería entre la de 50 y 60. Voy a obtener acá el valor, me voy a ubicar y posteriormente, si quiero cambiar la duración de la tormenta, o sea, a menor duración o mayor duración, en este caso solo lo llegan hasta 2 horas, me voy a través de la forma de la curva y obtengo el valor que yo desee. Por ejemplo, si lo quiero para 30 minutos, lo extiendo acá y entonces obtendría una intensidad mayor. En el caso de aumentar la duración, estaría obteniendo intensidades menores, siempre sobre o entre las curvas, ¿verdad? Este es un método, pero vean ustedes que es un método bastante viejito. En el caso de Barzón,
y Alfaro en el 92 calcularon diferentes IDFs para Costa Rica. Tomaron un registro de las estaciones que andaba en los 21 años y le aplicaron la distribución de Gumbel. En este caso, lograron establecer diferentes periodos de retorno, diferentes duraciones, ¿verdad? Hasta 2 horas para cada una de las ciudades. Entonces, calcularon uno para Alajuela, Liberia, Limón, San José, Cartago, Punta Arenas, específicamente para las regiones o los cantones centrales de esos sitios. También aquí están las que nos dan directamente la intensidad de la tormenta dependiendo de la duración que nosotros escojamos. Otro estudio más reciente es el de Rojas en el 2012, es Nazaret Rojas, que trabaja en el Instituto Meteorológico Nacional. En este caso, ella realizó, aplicó las distribuciones de probabilidad y calculó las diferentes IDFs para, para las diferentes estaciones que se encuentran. Yo les voy a proporcionar este documento donde ustedes entonces pueden obtener las intensidades de precipitación para diferentes periodos de retorno. Entonces vean que aquí tenemos la duración y el periodo de retorno calculado, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que si ustedes les toca hacer un diseño hidrológico en algún punto en el país, ¿verdad? Si necesitan hacer alguna alcantarilla, un puente, obra de mitigación, lo que sea, ¿qué es lo que van a hacer primero? Bueno, lo ideal es que ustedes realicen su propio análisis de probabilidad. Por lo tanto, tienen que solicitar la información de la estación más cercana que ustedes tengan a disposición. Y para eso, ustedes tienen que solicitar los máximos anuales de las diferentes duraciones de lluvia. Generalmente se usa la de 5 minutos, 10, 15, 30, 1, 2, 3, 6 y 24 horas. Y realizarle ese análisis de probabilidad. Le hacen el ajuste, revisan las curvas y las grafican. Ahora, en el caso que ustedes, por ejemplo, no tengan esa información disponible, pueden utilizar la información que está en este documento de Nazaret Rojas, donde ya nos dan las intensidades. Obviamente, vean que esto se hizo en el 2012 y ya tenemos casi 8 años más de información. Por lo tanto, esto hay que estarlo actualizando. Por eso lo ideal es que ustedes mismos realicen el análisis solicitando, ya sea al Instituto Meteorológico Nacional o al ICE, que son los que tienen las series de datos más grandes, para ustedes mismos realizar el análisis de las curvas IDF. En ese caso tendrían que hacer todo lo que nosotros realizamos en el Excel que acabamos de tener. También hay programas, yo se los voy a facilitar. Hay algunos programitas que te calculan. Lo que pasa es que muchos de ellos no te dejan escoger, por ejemplo, el tipo de distribución para el ranking de las posiciones de ploteo. Entonces, generalmente se van con Weibull y nada más, pero la mayoría, digamos, no te dejan escoger si quieres Bloom, ¿verdad? Si quieres Lingoten, y usted que escoja o pruebe diferentes distribuciones. Por eso es bueno también de que ustedes tengan su propio Excel con las funciones, ¿verdad? O utilizar uno de los programas. Ahora, muy importante, cuando ustedes vean que hicimos este análisis de, ¿verdad? Que sería por ejemplo, en este caso de caudales, aquí tengo el periodo de retorno y entonces sería para una duración de 24 horas. Cuando ustedes hicieron para 24 horas, para 12 horas, para 1 hora, entonces ya ustedes van a lograr tener su propia PDF. A partir de ahí,
eso es para una estación en específico, ¿verdad? Si ustedes están trabajando un área y una subcuenca es grandecita, ¿verdad? Y ustedes solamente tienen disponible una estación dentro de la cuenca, vean que es mientras más grande ustedes quieran generalizar esa precipitación o ese periodo de retorno sobre toda la cuenca, más probabilidad van a tener de que eso no sea así, ¿cierto? Entonces, en este caso, aquí en Estados Unidos desarrollaron una representación o unos factores de reducción de esos periodos de retorno o esas intensidades de lluvia o precipitaciones puntuales para que ustedes la multipliquen por un factor de reducción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren aplicar una IDF puntual que calcularon para una estación determinada, pero ustedes quieren aplicarla a una área de 200 kilómetros cuadrados, obviamente esa distribución no va a ser uniforme, ¿verdad? Y mientras más pequeña sea la duración, por ejemplo, las intensidades sean, por ejemplo, de 30 minutos, más vean ustedes que se va a ver afectado. Por lo tanto, esa precipitación de 30 minutos puntual, ya cuando tienen que aplicarla a una cuenca, se debería estar aplicando un factor de reducción. Y si estamos trabajando con una precipitación de 24 horas, vean que andamos de una reducción más o menos del 94%, perdón, de un 6%, ¿verdad? Habría que reducirlo. Y entonces, dependiendo así de cada una de las diferentes duraciones que tengamos para poderlo representar en una sola área. Ahora, una vez que yo tenga esa distribución puntual, ¿verdad? Esa lámina o esa intensidad puntual, resulta que cuando ustedes la quieren ingresar en los modelos de simulación hidrológica, aparte de dar una cantidad, ustedes tienen que decir que cómo se distribuyó esa cantidad en el tiempo, ¿cierto? Y como estamos trabajando de diseño, es una cantidad supuesta. Por lo tanto, la distribución debe ser una distribución supuesta, que puede ser o puede no ser que se suscite en un evento de tormenta. Hay varios estudios alrededor de diferentes partes del mundo y estiman, por ejemplo, antes de ver esta, vamos tal vez a ver esta, que es la distribución temporal. Por ejemplo, en Estados Unidos realizaron estudios alrededor de todas las estaciones meteorológicas que ellos tienen, dividieron las diferentes lluvias en las distribuciones, cómo ellas se distribuían, las ubicaron en cuartiles para ver cuáles eran las más probables. Y en realidad ellos encontraron que podían diferenciar de estos 4 tipos de diferentes distribuciones. Vean que esta es una distribución de una precipitación de 24 horas y eso es como en porcentaje se distribuye la precipitación acumulada, ¿verdad? Lo que quiere decir es, por ejemplo, que la precipitación tipo 1, la mayor cantidad de lluvia se da alrededor de más o menos de la hora 10. En el caso de la tipo 2 y la tipo 3, la mayor parte de precipitación se da justamente en el centro, o sea, tiene una distribución más acampanada, más de distribución normal, ¿cierto? Y en el caso de esta otra, es un poco más sesgada, ¿verdad? Para que se genere la precipitación en las primeras horas y después quede esa precipitación, digamos que residual. Dependiendo, ellos tienen distribuidas estas distribuciones en diferentes partes de Estados Unidos y la que mayormente utilizan para la región, por ejemplo, como la Florida, Puerto Rico y algunas regiones con un clima, digamos que no igual, pero ¿verdad? Un poco más similar al de nosotros, podría ser, digamos, la distribución tipo 2, que es la que utilizan en esa zona.
Sin embargo, estos tipos de cómo se distribuyen los cuartiles, etcétera, y esta distribución, que estas serían distribuciones características, después de un análisis de 100, 300, 500 tormentas, y cuál es su mayor distribución, es de donde sale esto. Para Costa Rica no existe, ¿verdad? Entonces, o asumimos que se da esto, o podemos nosotros también crear nuestro propio perfil. En este caso, aquí tenemos la tabla que corresponde a esta figura. Tenemos todos los tiempos que van de 1 a 24 horas, las diferentes tormentas y esos son los porcentajes. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, para una tormenta de 24 horas, lo multiplico por ese porcentaje y tendría la distribución de la tormenta. ¿Ok? En el caso, hay también este otro método que se llama el método del bloque alterno de la PDF, de la CDF, perdón. Entonces, en este caso, tenemos nuestra curva de intensidad, duración y frecuencia ya generada para cada uno de estos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nos vamos sobre una de estas curvas, ¿verdad? Para las diferentes duraciones y extraemos para un periodo de retorno las diferentes intensidades. Por lo tanto, para cada uno de estos calculo la lámina. Ya vimos cómo se hacía, es multiplicar la intensidad por el tiempo y llevarla, obviamente eliminar los parámetros de tiempo y obtendríamos nuestra lámina. Con esta lámina yo la grafico y obtengo entonces una curva. A esa curva yo le realizo una curva de mejor ajuste, ¿verdad? Que me describa esa distribución. Y posteriormente, aquí está la calculada con la ecuación, ¿verdad? Aquí entonces ya puedo inclusive poner más tiempos, o sea, ya puedo ponerlo cada media hora, cada 10 minutos. ¿Por qué? Porque ya tengo la curva y vean que aquí yo puedo ir interpolando entre los valores usando la función correspondiente. Entonces, calculo ese acumulado para cada uno de esos. Posteriormente, calculo el diferencial de la lámina. Ese sería el diferencial, que en este caso sería la resta entre, vamos a ver aquí, dibujar. Un momento, que quiero buscar. Bueno, que sería la diferencia entre este y este, ¿verdad? Entonces me estaría dando el resultado, este valor. Y posteriormente, tendría todas estas diferencias. Luego las ordeno, estas diferencias, de mayor a menor. Tengo este orden. Y lo que voy a hacer es asignar el delta o la diferencia mayor al centro de la distribución. Por ejemplo, si aquí estoy trabajando con una distribución de 360 minutos, el centro de la distribución sería este, ¿verdad? Entonces vean que asigno el mayor en el centro. Luego, el que le sigue lo ubico al frente de la distribución. El que sigue lo ubico atrás, perdón, sería aquí, atrás. El que sigue lo ubico acá. El que sigue lo ubico acá. Por eso se llama bloque alterno. Y voy alternando las diferencias hasta completar las diferencias que yo tengo. De tal forma que vean que nos va a quedar este tipo de distribución. Nos va a quedar una distribución regular,
con los bloques alternados o con las diferencias alternadas. Y esta distribución sería la que yo estaría ingresando a un modelo, por ejemplo, para calcular los diferentes tormentas. Ok. Este ya lo vimos. Otro ejemplo también, por ejemplo, sería, vean que si yo, por ejemplo, ustedes están en un área o en una cuenca y quieren hacer el cálculo de esa tormenta de diseño, ¿verdad? Y resulta que ustedes no tienen este análisis y tampoco pueden obtener las 50, 100 diferentes tormentas para esa estación para poder realizar este análisis. Pero, sin embargo, se presentó un evento extraordinario o ustedes pueden determinar que esa cuenca, la mayor parte de los eventos se comportan de cierta forma o usted quiere probar una distribución, por ejemplo, de un evento extraordinario como por ejemplo fue el huracán Otto, es un ejemplo. Es un evento de 24 horas. Entonces, yo puedo extraer la distribución de ese evento, ya sea un evento de 24 horas, en el caso de Otto fue un evento casi de 24 horas, o un evento de 12 o de 6 o de 3 horas, como ustedes desean, y extraen esa distribución. Y después esa distribución en porcentajes, igual que lo que tenemos acá, lo multiplicamos por la lámina del periodo de retorno que yo tengo y obtengo una nueva distribución. Ejemplo, aquí tenemos el evento de Otto medido en una estación en la zona norte. Y ustedes pueden ver que en este caso el huracán Otto empezó a presentar alguna cantidad de lluvia alrededor del 24 de noviembre y se incrementa para tener una presencia bastante importante alrededor de la medianoche del 24 y posteriormente sigue el evento. Entonces, si yo quiero o tengo esta cantidad de datos, ¿verdad? Y quiero extraer una distribución de 24 horas, lo primero que tengo que hacer es ver todo el registro de datos y decidir dónde inicio y dónde termina mi periodo de 24 horas. ¿Y cómo lo voy a hacer? Yo voy a mover esto para adelante o hacia atrás, este mismo intervalo de 24 horas, dado que me dé la lámina máxima o la cantidad o el acumulado máximo de precipitación. En este caso, ese intervalo y esa extracción que yo voy a hacer registra una lámina máxima de 236.2 milímetros, ¿verdad? De el huracán Otto. Luego que yo hice vean que aquí yo extraje esa distribución y la comparé. Aquí tenemos el huracán Otto, que es este celestito más, bueno, este celeste que estoy marcando acá. Y ustedes pueden ver cómo se compara con las distribuciones presentadas por el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos. Tiene alguna similitud, pero pues es bastante, digamos, es diferente. Entonces, digamos que ustedes quieren utilizar esta curva. Entonces, lo que van a hacer es pasar estos datos a dividir, extraer esa información y dividir cada uno de esos tiempos entre 236.2 milímetros, de tal forma que esas 24 horas y estas precipitaciones se van a ver en porcentaje. Y si yo lo acumulo ese porcentaje, es como obtengo esa curva acumulada o esa distribución de precipitación. ¿Hasta aquí estamos bien?
Profe, eso se hace para posteriormente meterlo al modelo, básicamente. Exactamente, sí. Sí, porque digamos, ustedes hacen todo el análisis de probabilidad y digamos que lo hicieron para una duración de 24 horas. Y les dio, ok, tenemos un periodo de retorno para una duración de 24 horas, de 50 años, X lluvia, para otro periodo de retorno de 100 años, X lluvia. Pero ustedes nada hacen con esos datos. Tienen que tener las otras duraciones, tienen que ver cómo lo ingresan, porque en el modelo no se mete o no se ingresa la lámina neta, ¿verdad? Es ese único valor, sino que hay que ingresar una distribución de lluvia. Y entonces la pregunta es, o sea, ¿qué distribución le pongo si es una precipitación de diseño? Ahora, no se asusten porque, digamos, al ser una precipitación de diseño, lo que yo tengo que ver es qué distribución de lluvia podría generarse o podría generar eventos más extraordinarios. Y por eso es que en Estados Unidos se dieron cuenta que ese tipo de distribuciones eran los que me generaban eventos mayores o extraordinarios, ¿verdad? Aquí no tenemos ese tipo de análisis. Entonces, lo que podemos hacer es tomar un evento extraordinario y extraer la información o solicitar, por ejemplo, al ICE o al Instituto Meteorológico unas 50 tormentas diferentes y las más intensas y modelarlas todas, ¿verdad? Eso podría ser una opción. O la otra opción sería hacer un análisis de frecuencia, ¿verdad? Y generar una distribución como estas que sería con el análisis temporal mediante el método de bloque alterno, ¿verdad? Que sale de una IDF y decimos que así, o sea, que va a tener ese tipo de distribución, más como una distribución normal, ¿verdad? Ok, entiendo. Uh-huh. Entonces tenemos esas opciones. Entonces, les quise asociar esta parte para que ustedes vean, porque a veces dice, ya, calculé el periodo de retorno para esta lluvia. Sí, pero ok, la siguiente parte es ver cómo la vas a distribuir temporalmente. Esa gran cantidad de agua, cómo se va a distribuir en el tiempo para poderla ingresar en el modelo hidrológico.